capítulo 2 de la carta a los filipenses. Carta a los filipenses. Filipenses capítulo 2. Amén. Versículo 12 en adelante. Vamos a ir al paso, no vamos a avanzar mucho posiblemente, pero vamos al capítulo 2, versículo 12 en adelante. Amén. Así es que vamos a ir leyendo y vamos a ir pues compartiendo esta palabra. Espero que lo tengan su Biblia abierta, los que puedan, en el capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer, si alguien puede abrir el micrófono y leer versículo 12, versículo 13, amén, 12, 13 y 14. ¿Alguien puede abrir y leer? Y luego pues entonces comentamos un poco. Amén. Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. ¿Alguien puede abrir el micrófono y leer? Yo puedo leerlo. Gracias, Brenda. Filipenses, bueno, a 12, de 12 al 14. Capítulo 2, versículos 12 hasta el 14. Vamos a ir leyendo, sí. Ok, dice, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Amén. Bien. Hombre, que estoy un poco ciego ahora también. Bien, leíamos que hablando, dando testimonio de la luz, ¿verdad? Así que, como han obedecido siempre, es una manera en la que el apóstol Pablo está alabando la obediencia del pueblo, de esta iglesia, no solo en mi presencia, sino también ahora en mi ausencia, dice el apóstol. Dice, lleven a cabo su salvación, dice esta, con temor y temblor. Lleven a cabo, o sea, luchen, peleen por su salvación con temor y temblor. Oye, hay varias teorías con esto de si la salvación se pierde o no se pierde. Si ya Dios ha elegido personas y entonces se puede una gente que Dios ha elegido para salvación perderse. Puede ser que una persona que ya haya conocido a Cristo, ¿verdad?, se pierda. Entonces, hay muchas teorías en base a esta postura, pero aquí el apóstol Pablo dice que debemos cuidar, en otra versión dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Alguien quiere opinar sobre esto, sobre cuidar la salvación? Recordando que la salvación tuvo un costo, tuvo un pago, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo puedo yo cuidar mi salvación con temor y temblor? ¿A qué ustedes creen que se refiere el apóstol Pablo? Primero, alaba a la iglesia, le hace un gesto de alabanza por la manera en la obediencia en la que ellos como iglesia se mantenían, pero ahora les dice que tienen que cuidar su salvación y hace referencia con temor y con temblor. Vamos a ver, ¿alguien puede decir más o menos qué entiende por esta parte de lo que dice el apóstol Pablo? ¿Quién quiere conversar? Bueno, yo, disculpa que me tocaba primero.
iniciar las oraciones, pero aquí la luz tiene un arbolito. Gracias a Está Dios que bien. ahora ya está tranquila, parece. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok. Eh, yo pienso que cuando Pablo habla de que debemos de cuidar la salvación, ¿verdad? Eh, es porque él sabe que vamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Entonces, debemos de ser valientes, ¿verdad? Pedirle a Dios cada día que nos dé sabiduría para poder tener el temor de que si yo le fallo a Dios, pueda humillarme delante de Él para poder cuidarla, porque sabemos que no somos perfectos, pero si fallamos a Dios, entonces nos humillamos, así como lo hizo el rey David, que vemos que falló mucho, pero él peleó su batalla, ¿verdad? Con temor. Incluso podemos ver cuando él pudo matar a, ay, se me olvidó el nombre Saúl, de Saúl, Padre amado. A Saúl. Saúl, exactamente, ¿verdad? Y yo, y yo sé que él, el temor a Dios, no lo dejó hacerlo, porque ya él sabía humillarse delante de Dios, reconocer que Dios era un Dios que perdonaba, y ya él tenía temor, ¿verdad? Yo creo que por temor a Dios, él no lo hizo. Entonces nosotros, dice la Biblia también en un versículo que si alguno tiene falta de fe, pídaselo a Dios. Entonces debemos de pedirle a Dios cada día que nos aumente la fe, que podamos entender que debemos de temerle a Dios para poder cuidar la salvación. Y que no importa las veces que falláramos, Dios conoce la intención del corazón y Él sabe si lo estamos haciendo quizá como un relajo. No, yo puedo hacer esto y ahorita yo le pido perdón a Dios y ya Él me perdona. No sabemos si en uno de esos momentos quizá puede venir la muerte en cualquier momento y nos encuentra fuera de base, como decimos. Es decir, que debemos de pedirle a Dios cada día sabiduría, que aumente nuestra fe, que podamos reconocer cuando cuando no estamos cuidando nuestra salvación, cuando estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan, no pueden encontrar fuera de base, ¿verdad? Es Amén. decir, que eso es lo que yo pienso de este versículo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar? Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo está hablando ahí, recuerden el panorama, recuerden el contexto en el que se escribe esta carta. Pablo está preso, ¿verdad? También hay una persecución, hay una tribulación, ya a varios habían muerto por la causa de Cristo. Jesús había muerto por nosotros, Esteban había muerto apedreado, ya a Pablo le habían dado varias golpizas, había caído preso varias veces, Pedro, Juan, Silas habían caído preso, ahora Pablo estaba preso, preso esperando ya el tiempo de la muerte, y se había levantado una gran persecución en contra de la iglesia. Tenían una persecución y persecución de muerte, y es ahí en ese panorama, en ese ambiente en el que Pablo les dice, tienen que cuidar, tienen que proteger su salvación con temor y temblor. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, dice el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Paradójicamente, alguien que muere en una cruz es quien dice que ha vencido al mundo, pero Cristo Jesús venció porque Él resucitó. Entonces, ¿por qué yo debo cuidar mi salvación con temor? Y esa palabra temor no es con miedo, es con respeto reverente. Es sabiendo que mi salvación tuvo un costo. Es sabiendo que yo no soy salvo de gratis. Alguien pagó. Hablamos de redención. Pagar el precio, tomar nuestro lugar, fue lo que Cristo hizo. Entonces, con temor y temblor, o sea, es como con ese cuidado, ¿verdad?
que debemos tener de nuestra salvación, porque si nos descuidamos, ¿cuánta gente conocemos nosotros que eran buenos cristianos, eran fieles a ir a la iglesia, conocen la Biblia, conocen lo bueno y lo malo, saben la voluntad de Dios, conocen de la perdición o de la salvación, pero ellos están ahora lejos de Dios, se han apartado del camino de Dios, se han alejado de la verdad de Dios. Entonces, esos no están cuidando su salvación, la descuidaron, abandonaron el camino del Señor. Hermanos, es muy fácil descarriarse. El diablo utiliza cualquier manera, dice la Biblia, que debemos tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo creo que la hermana iluminada la semana pasada, o era alguien que hablaba, no me acuerdo, creo que era antes de eso, hablaba de eso, de cómo el diablo anda buscando, ¿verdad? Anda buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que cuidar esta salvación. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno hoy en vos tiene que abrir la puerta y yo entraré, ¿verdad? Y cenaré con él y él conmigo. Hay una advertencia, Dios está tocando, pero yo debo cuidar. Después que él entra, yo debo cuidar la salvación por la cual él ha pagado un precio. Esto no es cuestión de que ya estoy en la iglesia, no podemos mantener frío, ni tibio, ni de manera medalaganaria, ni cuando, si puedo, leo la Biblia si puedo, oro si puedo, si me da tiempo. No, hermanos, tenemos que estar apercibidos y cuidar esta salvación, porque Satanás está buscando la manera de que nosotros perdamos aquello por lo cual el Señor vino a morir en una cruz. ¿Alguien quiere comentar algo de estos versículos? ¿Alguien más? ¿Qué entiende usted? ¿Qué usted comprende de lo que dice el apóstol Pablo aquí? Si no, pues nos vamos al versículo 13 en adelante. ¿Alguien puede leer 13? Bueno, no, es decir, era 12 en adelante. Esta Biblia me tiene a mí un poco. Ok, versículo 13 hasta el 16. ¿Alguien puede abrir y leer? Versículo 13 al 16. Vamos a leer hasta 17. Amén. 17 y 18. ¿Ah? ¿Alguien abre y lee? Hasta el 18, Sí, 13 al sí. 18. Diosdel. Sí. Ajá. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuración ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Amén. Tremendo texto tremenda parte del apóstol Pablo, gracias a Yosnel, que versículo 13, cuando él dice, primero dice, tienen que cuidar su salvación con temor y temblor. Y el 13 nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer
su voluntad. Dice su buena voluntad. Nosotros de por sí, de nuestro propio interés, se nos hace difícil muchas veces el agradar a Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí dice el apóstol Pablo, nos está diciendo aquí, ¿verdad? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer su voluntad. Él es Dios quien produce, quien pone en nosotros la fe, dice el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, dice el apóstol aquí. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Alguien quiere conversar un poco sobre ese texto? ¿Qué ustedes entienden por esa parte? Háganlo todo sin contienda. Háganlo todo sin quejas ni contienda. Empieza diciendo el versículo 14. Y vamos a ver qué ustedes entienden. Si alguien abre micrófono y habla sobre estos textos que hemos leído. Vamos a ver. Pueden abrir micrófono y puede explicar qué ustedes entienden con el versículo 14, versículo 15. ¿Qué entienden de estos versículos? Vamos a ver. ¿Ven? ¿Están ahí, hermanos? Repito, dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Cuando yo hago las cosas sin quejarme tanto, ¿verdad? Sin quejarme tanto, sin contienda, sin pleito, sin discusiones, sin decir, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Sino que lo hago sin queja, sin pleito, sin discusión. Dice que eso me da pureza, me hace puro delante de Dios. ¿Alguien va a decir algo? Yosneli va a decir algo. ¿Alguien va a decir algo? Yosneli va a decir algo. Sí, no, voy a decir algo. ¿Qué? Eh, bueno, eso también viene en la vida de cristiano. Por ejemplo, que vamos a suponer que alguien está haciendo una buena obra, pero tiene años haciendo la obra, pero no ve el apoyo de nadie. Entonces, ni el apoyo del pastor, de los líderes de la iglesia. Entonces ahí entonces empieza lo que es una murmuración o una queja. Ah, pero yo hago eso y fulano me ayuda, fulano no me pregunta y fulano ni me dice nada, cómo lo estoy haciendo y nada. Entonces, nosotros debemos entender que eso lo hacemos en primer lugar para glorificar el nombre de Dios y el sentir que Dios pone en nosotros. Porque Dios, solamente Dios y yo entendemos el llamado que Dios ha hecho para mí. Puede ser que el llamado que Dios ha hecho para mí no es el mismo llamado de la otra persona y el sentir que Dios ha puesto en mí no es el mismo sentir que Dios ha puesto en otra persona. Ahora, el propósito, lo que yo estoy haciendo, la única persona que lo va a entender y lo va a saber bien a profundidad soy yo y Dios. Ahora, si la otra persona no me ayuda, yo puedo buscar la forma sin pelea, sin murmuración, de cómo introducir a esa persona el tema, el propósito, aunque cuando viene a venir va a entender cuál es el propósito, pero Dios sí va a entender. Es bueno siempre hacer todo sin pelea, pero todo lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Amén. Gracias, Yosnel. ¿Alguien más quiere conversar sobre esto? Sobre hacerlo todo sin pleito, sin contienda. Dice que esto hará que nosotros estemos sin culpa, ¿verdad? Y que seamos hijos de Dios y que
mostremos la luz de Dios en este mundo, y habla ahí en una generación que es torcida y depravada. Dice, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Habla de no quejarme tanto, exactamente, Josnel, quejarme, murmurar, pelear, que a mí no me toman en cuenta, que esto no hacen, que no hacen aquí, que no hacen allí. Entonces dice, cuando yo no murmuro, entonces yo me estoy purificando en Dios. Y en una generación depravada, en una generación torcida, en una generación que se aleja de Dios, entonces yo soy luz, una luz que brilla, dice, como las estrellas en el firmamento. Amén. Yosnel. Sí. Por ejemplo, en el caso de Moisés, vemos que Dios envía a Moisés, pero Moisés le dijo a Dios que no, que era tartamudo, que no podía hablar. Sin embargo, el pacto era con Moisés. Como Moisés ya le dijo eso a Dios, Dios ya le da a su hermano Aarón para acompañarlo. Entonces, si vemos también en, no sé si es Josué o Jeremías, que era un muchachito de 12 años, donde Dios también lo mandó, dijo que era muy joven. Y Dios le dijo, no diga que tú eres muy joven, que tú no sabes hablar. Quien va a poner palabra en tu boca soy yo. Ahora, yo conozco también muchas personas, muchos predicadores, que amigos míos que yo lo conozco, que predican, y cuando terminan de predicar, entonces como no le dan como lo que sea el halago que esperaban. Y por eso andan hablando y han hablado, han criticado, han murmurado. Y muchas veces también han dejado de predicar lo que tienen que predicar. Ven, así es. También está la otra parte, tú hablabas que a veces hay gente que no nos toma en cuenta, ¿verdad? Lo que hacemos, pero está la otra parte que dice el versículo 15, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, de una generación torcida y depravada. Y dice en el 16, la palabra de vida, así en el día de Cristo, dice, manteniendo en alto, dice el apóstol, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido mi trabajo en vano. Hay una parte también en uno como líder, como ministro, en el caso de Pablo, como el que plantó la iglesia de los filipenses, en el caso de un pastor, en el caso de un maestro, de un líder, cuando aquellos a los cuales está liderando, nótese de que él le habla a ellos de la fidelidad que ellos llevaban, tanto cuando él estaba, como también en su ausencia, o sea, que ellos eran verdaderos cristianos. Y aún así él les llama y le dice, tienen que pelear, tienen que luchar, tienen que velar por su salvación. ¿Por qué? Porque eso es bueno, porque eso los hará puros, porque eso los va a hacer a ustedes valorar lo que Dios ha hecho, y no van a tener pleito, ni murmuración, ni crítica en sus corazones, y ustedes van a alumbrar a aquellos que se pierden en un mundo que está torcido, en un mundo que está depravado. La Biblia dice, nosotros tenemos que ser luz. Ahora Pablo dice, eso no es solamente para Dios, no es solamente para ustedes, no es solamente para la gente que los ve. Él dice, también yo los aconsejo por mí mismo. Y él dice, para yo sentirme satisfecho del camino que he recorrido y del trabajo que he hecho en ustedes, que no sea en vano. O sea, un líder trabaja, un líder enseña, un líder capacita, el pastor se preocupa por las ovejas, por la enseñanza, por el alimento espiritual, para fortalecerles, para orar por los miembros de la iglesia, para que se congreguen, para que lean la Biblia, para que conozcan la verdad, para que caminen derecho. O sea, el pastor se preocupa. Pero cuando la gente se tuerce, cuando la gente se va, cuando la gente se olvida de los planes de Dios, se olvida de los caminos de Dios, y en vez de caminar derecho, se tuerce, se va, se descarría, se enfría.
Óyeme, eso le duele al pastor también y dice, oye, ¿y en qué que estamos trabajando? ¿De qué que estamos hablando? ¿Y qué es lo que la gente está aprendiendo? ¿Y a quién es que están oyendo? ¿Qué es lo que están escuchando? ¿A quién están siguiendo? Entonces, también preocupa al pastor cuando la gente, en vez de seguir el camino, se tuerce siguiendo sus propios caminos y oyendo otras voces. ¿O Denis? Sí, en este caso, en ese orden, es muy fácil desde nuestro punto de vista decir, de no criticar, de no hablar mal de nadie, pero es difícil. O sea, es una batalla constante. Por eso es que Pablo dice que mi labor no sea en vano. O sea, nosotros como cristianos no es que no vayamos a fallar, o sea, vamos a fallar constantemente, pero es tratar de como cristiano evitar esa situación. Por ejemplo, Santiago más adelante escribió en su libro de Santiago capítulo 3, versículo 5, él habla de la lengua. Él dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y el 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, es muy fácil para nosotros criticar, ir a la iglesia, que fulano hizo y no hizo, que la hermana no me saludó, que mira, la hermana o el hermano me miró raro. O sea, siempre buscamos un punto de vista de manera personal, pero no hacemos, es como dice el dicho, ni dejamos que hacen, ni hacemos tampoco. Entonces, en este caso, Pablo lo que está diciendo es que nos cuidemos y que tratemos cada día de recordar las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Porque es como usted mencionó, ¿qué cristiano no sabe lo que debe hacer? Explíqueme, ¿qué cristiano no sabe lo que cada día debe hacer? Aun cuando uno falla, uno sabe que falló. Nadie, ni el pastor tiene que decírnoslo. Uno sabe que falló. Entonces, en este caso, enmendárselo a Dios, sí, y tratar de cada día mejorar, porque de ahí viene la palabra cristiano, es seguir el ejemplo de Jesús, y aún así no la llevamos a la perfección. Entonces, Pablo lo que dice ahí a los filipenses es que de verdad, si queremos ser santos ante Dios, si queremos ser otro tipo de cristianos, llevar su ejemplo, no ser criticones, y tratar de ayudar a la iglesia, o sea, no dejárselo todo al pastor tampoco, porque cuando le dejamos todo al pastor, el pastor sí nos dice lo que hay que hacer, oremos o estudien la Biblia y hagan todo eso, hermano, la salvación es individual. Está bien que el pastor es el que pone, es la carga que Dios le dio, o sea, no la carga, sino la responsabilidad que Dios le dio al pastor para que guíe sus ovejas, pero la salvación es individual. Al fin y al cabo, el pastor se va a salvar, pero si yo no hago lo que tengo que hacer, me pierdo. Entonces, Pablo lo que dice ahí, que no sea en vano lo que él está haciendo a los filipenses, en este caso, a referencia a los filipenses, de que no es en vano, que no sea en vano lo que él está haciendo, sino que ellos de por sí vean su ejemplo y lo que él está recomendando. Bien, gracias, Obenis. Exactamente. El apóstol Pablo no podía obligar a la iglesia de los filipenses a hacer lo bueno. Su parte era aconsejarlo, era ayudarlo. A ellos le tocaba la otra parte. Y él dice en el 7, y aunque mi vida fuera derramada, dice el 17, sobre el sacrificio y servicio que producen, que proceden de mi fe, de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Óigame, aún en un momento de tribulación, aún en un momento de aflicción, y nosotros nos quejamos tanto, hermano. Este hombre que está escribiendo aquí, dándole ánimo a esta iglesia, es un hombre que está preso. Es un hombre que está destinado a la muerte, que ya está claro que va a morir, lo van a matar. Y él está diciendo, aún en mi sacrificio, aún si mi servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría, dice él. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. O sea,
no me vengan a velar, no me vengan a decir cosas ni a llorar, no vengan a llorar, alégrense. Esa alegría viene de la fe, dice la Biblia, que es, él dice ahí, que es el Señor el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. Entonces nosotros tenemos que estar claros en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído, hermano? De verdad tenemos nosotros la confianza, la fe, la seguridad. Hemos entendido nosotros la verdad del evangelio y que tenemos que sacrificarnos día a día, hermano. Como decía Odenis, no es fácil. No es fácil dejar de criticar, no es fácil a lo mejor dejar de mentir o dejar de ver al otro, el mal del otro, pero el apóstol nos llama, aunque no sea fácil, a cambiar de vida y a enderezar nuestros pasos. Brenda. Que aquí vemos también cómo el apóstol Pablo nos está enseñando que debemos nosotros enfocarnos más en nuestra vida para aprovechar la gran oportunidad que el Señor nos ha dado con relación a lo del pecado. Entonces, yo pienso que ese era el anhelo de Pablo y él lo hacía con un gozo y aún estando en esas circunstancias, preocupándose por todos. Entonces, sí, en las iglesias, no solo en las iglesias, en todos los lugares, en los trabajos, tenemos que controlar la lengua y no la lengua solamente, nuestros pensamientos. Sí. Porque como hablábamos, nuestros pensamientos tenemos que controlarlo. Sí, exactamente. Gracias, Brenda, gracias. Nos quedan como un minuto. Recuerden, usted sale, cuando se caiga, usted vuelve y le da para que vuelvan y entren por unos minutos más. Entonces, tenemos que alegrarnos en el Señor, hermanos. Y como decía Brenda también, tenemos que poner nuestros pensamientos en Dios para que entonces nuestras actitudes, nuestra forma de vida sea correcta, y no va a ser fácil, hermano. Lo que a mí me llama la atención es que el apóstol Pablo está contento con esta iglesia porque era una iglesia fiel, era una iglesia que se había mantenido, era una iglesia que velaba por él, que le cuidaba, que le mandó a un mensajero, a un misionero para estar con él, para llevarle una ayuda, para llevarle aliento, alegría. Y esta carta entonces Pablo está respondiendo a lo mismo que el pueblo ha hecho con él. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que velar también por los demás, levantar, sostener, socorrer a otros. Pero si yo ando en crítica, si a mí siempre hay que estar detrás de mí, ayudándome, socorriéndome, levantándome, empujándome, aquí, allí, hermanos, no habrá manera para que yo sostenga y levante a otro. Pablo dice aquí, alégrense en mi alegría, compartan mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Cuando tú entiendes la magnitud del evangelio, el significado que tiene el ser cristiano, el precio que tiene el hecho de que nosotros podamos creer en Jesús y podamos estar en el camino del reino de Dios para salvación y vida eterna. Cuando entendemos esto, hermano, lo vamos a valorar. Vamos a valorar lo que Cristo hizo y vamos a estar en él, con él, hermanos. Entonces, vale la pena que nosotros podamos mantenernos en Cristo Jesús. Voy a cortar aquí para que empecemos la otra. Pueden entrar de una vez en la otra.